Maussan Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Más de 80 muertos y al menos 10 desaparecidos es el saldo del paso del tifón Kalmaegyi por Filipinas. 5 veces tocó tierra y más de 1.1 millones de personas resultaron afectadas. No cede el sarampión en México. Ya son más de 5,000 casos y 21 muertes. Morelos reporta nuevos contagios en personas que estuvieron en Querétaro y Michoacán. Activistas proponen en el Senado legalizar la eutanasia en México. La ley trasciende. Pretende una muerte digna para quienes sufren alguna enfermedad terminal. La inteligencia artificial ayuda a predecir erupciones y a monitorear la salud del agua para alertar acerca de vertidos tóxicos en ríos y lagos. Las matemáticas no mienten. Con base en cálculos científicos, expertos aseguran que el objeto interestelar 3I Atlas tiene un comportamiento poco común. ¿De qué se trata? Nueva oleada de objetos voladores no identificados en Bélgica obliga a cerrar el aeropuerto de Bruselas y enciende las alarmas en una base militar. Impresionante. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. El tifón Kalmaegyi ha dejado un saldo de más de 80 personas que perdieron la vida en las Filipinas. Ya dejó estas islas, sin embargo, se está fortaleciendo nuevamente y podría impactar como un super tifón a Vietnam en las próximas horas. Y en las Filipinas hay otra tormenta tropical que también está agarrando fuerza y podría llegar a estas islas para el próximo domingo. No cabe duda que las tormentas ciclónicas son cada vez más poderosas y frecuentes con el calentamiento global. Aquí todos los detalles. Más de 100 muertos y más de 1 millón de afectados es el saldo tras el paso del tifón Kalmaegyi en Filipinas. Hasta ahora, la provincia de Cebú está registrada como la más afectada, con prácticamente todos los puntos de la urbe devastados por el tifón. A medida que el impacto del tifón se elevó en la provincia de Cebú, se agravaron los daños, puesto que el agua arrasó la víspera de pueblos y ciudades, llevando por delante automóviles, casas y árboles. El portavoz Ron Ramos señaló que se habían recuperado 35 cuerpos en las zonas inundadas de Liloan, localidad que forma parte del área metropolitana de la capital de Cebú, lugar que el mes pasado sufrió un fuerte terremoto de magnitud 6.9, en el que murieron al menos 72 personas. Por su parte, la gobernadora de Cebú, Pamela Baricentro, declaró el estado de calamidad en la región a raíz de los severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales causados por el tifón. Varias de las localidades quedaron totalmente inundadas. Sin embargo, este miércoles ya comenzaron las áreas de limpieza y escombro. Lo hemos perdido todo. No tenemos un hogar, necesitamos ayuda. No tenemos un lugar para dormir, ni comida, ni nada que usar. Solo tenemos ropa rota. Solo necesitamos comida, arroz, cualquier cosa para comer, pero no tenemos nada. Kalmaegyi, la 20ª tormenta en golpear Filipinas, se intensificó ligeramente mientras cruzaba el mar del sur de China de camino a Vietnam, donde se están llevando a cabo los preparativos antes del aterrizaje esperado del tifón este viernes. Con al menos 100 muertos y miles de damnificados, el paso del tifón Kalmaegyi confirma una vez más la vulnerabilidad de Filipinas ante la fuerza del mar y el clima. Las autoridades advierten que la recuperación será larga, mientras la población intenta levantarse entre los escombros de una tragedia que volvió a golpear con furia. Científicos de la Universidad de Georgia y de Pensilvania en los Estados Unidos consideran que ya deberíamos incorporar una nueva categoría para los huracanes. Hoy en día,
van de la categoría 1 a 5, pero debido a que recientemente están registrando vientos superiores a los 300 kilómetros por hora, ya están considerando incluir la categoría 6, como lo que ocurrió con el huracán Melissa en días recientes. ¿Usted qué piensa? ¿Ya es tiempo de que tengamos esta categoría para los huracanes? Aquí todos los detalles. ¿Creías que un huracán de categoría 5 era lo más extremo? Tal vez es momento de reconsiderarlo, pues los científicos están pensando en crear una nueva categoría, la categoría 6, una clasificación para tormentas aún más poderosas que superen los vientos máximos de 300 kilómetros por hora. Y el reciente huracán Melissa podría ser el primero en entrar en esta lista. Con rachas de viento que llegaron a los 406 kilómetros por hora, Melissa arrasó Jamaica y Cuba antes de adentrarse en el Atlántico. Su paso reavivó una pregunta urgente. ¿La escala que usamos para medir huracanes ya se quedó corta? La escala de Saffir-Simpson, en uso desde 2010, llega solo hasta la categoría 5. Esa escala marca como catastróficos los vientos sostenidos de más de 252 kilómetros por hora, por lo que la categoría 6 sería a partir de vientos superiores a los 300 kilómetros por hora. Pero Melissa fue más allá. El huracán fue tan intenso que rompió su propia clasificación. Tormentas alimentadas por océanos más cálidos que se fortalecen con una rapidez sin precedentes. Vientos capaces de arrancar techos, marejadas que inundan comunidades enteras y daños que persisten incluso cuando la tormenta ya se ha ido. Ya hemos rescatado más de 3.000 personas y bueno, continuamos realizando las acciones de rescate y salvamento. Pero Melissa no es el único huracán que podría entrar en esta nueva categoría. El huracán Patricia fue el ciclón tropical más intenso jamás registrado en el hemisferio occidental en términos de presión atmosférica y el más fuerte a nivel global en términos de viento máximo sostenido, 345 kilómetros por hora. México conoce bien ese poder. En 2023, el huracán Otis tocó tierra en Acapulco con vientos de 270 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 330. En cuestión de horas, arrasó la ciudad, desde los hoteles frente al mar hasta los barrios más pobres tierra adentro. Al igual que Melissa, Otis mostró que los huracanes del siglo XXI están rebasando los límites, los de la ciencia y los de nuestra capacidad para resistirlos. La propuesta de una categoría 6 no busca causar alarma, sino reconocer una nueva realidad climática. Los huracanes se vuelven más intensos, más rápidos y más destructivos. Los científicos advierten que si el planeta sigue calentándose, las tormentas del futuro podrían romper incluso sus propias escalas debido al cambio climático. En la cordillera de los Himalayas, en el monte Yalung Rijimal, al noreste de Nepal, una avalancha provocó una auténtica tragedia, la muerte de 7 personas. Los rescates continúan aún, ya que consideran que todavía hay personas enterradas bajo la nieve. Aquí la información. Una avalancha ocurrida a inicios de la semana en el monte Yalung Rijimal, en el noreste de Nepal, dejó al menos 7 personas fallecidas, cuando en un inicio se había informado de 3 ciudadanos estadounidenses. Según los Sherpas, al menos 5 cuerpos permanecen enterrados bajo la nieve. Cerca del campamento base del pico de Yalung Ri, en el distrito de Dholaka, una avalancha enterró a algunos turistas locales y extranjeros. Han llegado informes de que algunos han muerto trágicamente, mientras que otros están heridos o desaparecidos. El siniestro tuvo lugar en el distrito de Dholaka, una zona montañosa ubicada a más de 5.600 metros de altitud, en el valle de Rolwali, un área de difícil acceso donde los equipos de rescate trabajan en condiciones extremas. 4 escaladores heridos han sido evacuados en helicóptero hacia una aldea cercana. Imágenes captadas por testigos un día después de la tragedia muestran el desolador paisaje tras el desprendimiento de nieve, con tiendas de campaña sepultadas y montañistas tratando de recuperar equipo entre los restos.
Las nacionalidades de los extranjeros desaparecidos no han sido confirmadas de manera oficial. Italia ha reportado la muerte de 2 de sus alpinistas, información corroborada por el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Los equipos de rescate formados por agentes de policía, guías locales y pilotos del ejército continúan las búsquedas por aire y tierra, pese a las condiciones meteorológicas adversas y la falta de visibilidad en la zona. El Himalaya se enfrenta a una frecuencia creciente de avalanchas y desprendimientos de hielo. Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de Montañas han advertido que el calentamiento global está reduciendo la estabilidad de los glaciares y ha modificado los patrones de precipitación, factores que incrementan el riesgo para las comunidades locales y los montañistas. La tragedia en Jalunri vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad del Himalaya ante el cambio climático y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y monitoreo en una de las cordilleras más majestuosas y peligrosas del planeta. Como le hemos presentado aquí, los brotes por sarampión van en aumento en nuestro país, una enfermedad que se pensaba erradicada a final de la década de los 90s e inicio de los 2000s. Sin embargo, debido a que personas no se han querido vacunar contra esta enfermedad, los contagios han resurgido en diferentes estados de la República Mexicana. Aquí le presentaremos dónde se han registrado los más recientes de ellos. México enfrenta un repunte alarmante de sarampión con más de 5,000 casos confirmados y al menos 23 muertes registradas en el país hasta finales de octubre, de acuerdo a datos oficiales. Por su parte, la Secretaría de Salud de Morelos confirmó la detección de 13 casos importados, todos asociados a personas que regresaron de viaje desde otras entidades con brotes activos. Los contagios en Morelos corresponden a 8 mujeres y 5 hombres, de entre 5 meses y 34 años de edad, ninguno con su esquema de vacunación completo. Hasta el momento, los pacientes permanecen bajo aislamiento domiciliario y se reportan con evolución estable, sin requerir hospitalización. A nivel nacional, las defunciones se concentran principalmente en Chihuahua, Sonora y Durango, estados que también encabezan el número de contagios. Las autoridades de salud advierten que la situación refleja una falla en la cobertura de vacunación y un riesgo creciente de expansión en comunidades con baja inmunización. El sarampión, considerado erradicado en México hace más de 2 décadas, ha reaparecido con fuerza en distintas regiones. Expertos señalan que el incremento de casos importados y la falta de esquemas completos en niños y adultos jóvenes están impulsando el brote actual. Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado urgente a la población a verificar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, y a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso. La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en todo el país para contener la propagación del virus, mientras el número de contagios continúa en aumento. Al continuar de esta pausa, vaya revés político que se llevó Donald Trump con la victoria de un candidato demócrata en la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Se trató de un extranjero musulmán y con una mentalidad liberal, siendo el perfil menos deseado para el presidente Donald Trump en esta ciudad considerada la capital financiera del mundo. No se lo pierda al continuar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. En estos momentos de gran tensión política y militar entre Estados Unidos y Venezuela, el Papa León XIV le pidió a los líderes de ambas naciones que recurran al diálogo para no castigar especialmente al pueblo venezolano. El Papa León hizo este martes 4 de noviembre un llamado a la búsqueda del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, en un momento de tensión política y diplomática entre ambos países. Desde su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice también pidió una profunda reflexión sobre el trato a los migrantes bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Insistió en que incluso en contextos de detención deben respetarse los derechos espirituales y humanos. Un país tiene derecho a tener un ejército para defender la paz, para construir la paz. Pero en este caso parece un poco diferente, ya que está aumentando la tensión.
Hace solo 5 minutos leí algunas noticias que decían que se están acercando cada vez más a la costa de Venezuela. Creo que con la violencia no ganamos. Lo que tenemos que hacer es buscar el diálogo, buscar una manera justa de encontrar soluciones a los problemas que pueden existir. La administración estadounidense de Donald Trump ha endurecido sus sanciones contra funcionarios venezolanos y ha limitado el comercio energético con el país sudamericano. Mientras Caracas acusa a Washington de intromisión y bloqueo económico, el Papa pidió que ambas partes prioricen los canales diplomáticos y que las medidas internacionales no terminen castigando al pueblo venezolano. El Vaticano ha mantenido contacto con representantes de ambos gobiernos para facilitar un posible acercamiento, aunque no se ha anunciado ninguna mediación formal. En paralelo, el Papa abordó la situación migratoria vinculada a la crisis venezolana, que ha llevado a millones de personas a abandonar el país. Llamó a los gobiernos receptores, especialmente a Estados Unidos, a actuar con humanidad y respeto hacia los desplazados. Con su llamado, el Papa León refuerza la posición del Vaticano como mediador moral en una coyuntura marcada por la división, el desplazamiento y la urgencia de la reconciliación. En los Estados Unidos parece que está habiendo un cambio de preferencia política. Acaban de perder la gobernatura del estado de Virginia. Y en la ciudad de Nueva York, un alcalde demócrata, liberal, extranjero y musulmán quedó electo para esta ciudad considerada la capital financiera del mundo. De acuerdo a Donald Trump, esta es la peor derrota para el pueblo americano. ¿Usted qué piensa? Aquí la información. Fuerte revés político contra la administración de Donald Trump. Millones de estadounidenses acudieron a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores y aprobar nuevas leyes locales. En una jornada histórica, los republicanos perdieron en 3 estados clave, Nueva York, Virginia y Nueva Jersey, mientras los demócratas celebran una ronda de victorias. En Nueva York, la sorpresa fue mayor. Zohran Mamdani, de 34 años, se convirtió en el nuevo alcalde de la ciudad, el más joven en más de un siglo y el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York. Su triunfo representa una nueva cara del Partido Demócrata. El eje central de esa visión será el programa más ambicioso para hacer frente a la crisis del coste de la vida que ha enfrentado esta ciudad desde los tiempos de Fiorello LaGuardia. Un programa que congelará los alquileres de más de 2 millones de inquilinos con alquileres estabilizados, hará que los autobuses sean rápidos y gratuitos y ofrecerá servicios de guardería universales en toda la ciudad. En Virginia, la congresista Abigail Spanberger hizo historia al convertirse en la primera mujer gobernadora del estado. Y en Nueva Jersey, Mickey Sherrill obtuvo una victoria aplastante en una contienda que se esperaba reñida, consolidando el regreso del liderazgo demócrata. En California, los votantes también aprobaron una medida para rediseñar los mapas electorales del estado, lo que podría otorgar hasta 5 nuevos escaños a los demócratas en la Cámara de Representantes el próximo año. La participación fue histórica. Más de 2 millones de personas votaron en la elección por la alcaldía de Nueva York, casi el doble que hace 4 años. En Nueva Jersey, la elección para gobernador superó los 3 millones de votos por primera vez. Los resultados suponen un duro golpe para el presidente Donald Trump, que cumple su primer año de segundo mandato. Prometió reactivar la economía, pero las urnas mostraron otra realidad. El descontento económico sigue presente. Y mientras tanto, figuras como Zohran Mamdani ya anuncian el comienzo de una nueva etapa política, incluso desafiando al propio Trump. ¿Le gustaría disminuir su estrés y la inflamación de su cuerpo durante el día? De acuerdo a estudios científicos de la Universidad King College of London, visitar museos para ver las obras de arte pueden ayudarnos con todo esto. Así que ya lo sabe, visite ese museo que tanto ha querido. Un experimento realizado por científicos de la Universidad King's College de Londres encontró que observar arte en una galería puede reducir el estrés y la inflamación.
El hallazgo refuerza la idea de que el arte no solo tiene un valor estético o cultural, sino también un impacto en la salud física y emocional de las personas. El experimento incluyó a 50 adultos de entre 18 y 40 años, divididos en 2 grupos. Uno de ellos visitó una galería donde había 5 pinturas originales de reconocidos artistas. El otro grupo observó reproducciones de las mismas obras fuera de una galería. Los participantes utilizaron relojes para monitorear su frecuencia cardíaca y temperatura corporal. Además, a través de muestras de saliva, los investigadores analizaron a 2 proteínas vinculadas con procesos inflamatorios y el cortisol, una hormona que a largo plazo puede debilitar el sistema inmunológico y aumentar el riesgo de enfermedades. Los resultados revelaron que aquellos que observaron las obras originales redujeron su estrés hasta en un 22% en tan solo 20 minutos, mientras que los que vieron reproducciones también disminuyeron su cortisol y niveles de inflamación considerablemente. Una experiencia que ayudó a los expertos y a los participantes a comprender la razón por la cual las personas pueden sentirse mejor después de visitar espacios culturales. Creo que realmente me di cuenta del poder que puede tener el arte si uno se detiene a observar cada obra, cada una de ellas, e intenta conectar con ella. Entonces siente cómo su cuerpo se relaja y su respiración se ralentiza. Creo que es diferente y creo que hay algo. Creo que eso tiene implicaciones reales para el bienestar humano y también, supongo, para la salud pública en general. Aunque los científicos señalaron que se requieren más estudios para confirmar si estos efectos pueden mantenerse a largo plazo y contribuir a la prevención de enfermedades relacionadas con el estrés, esta investigación impulsa la idea del arte como una herramienta para promover el bienestar. Al regresar de esta pausa, activistas en México buscan legalizar la eutanasia para que sea aplicada en los seres humanos, en lo que están llamando una muerte digna para casos específicos de enfermedades terminales. Le tendremos la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. En la cuenca del río Cayerla, en la Amazonía peruana, activistas y biólogos liberaron a miles de tortugas de la especie Taricaya, un animal que se encuentra en estado vulnerable debido a la cacería, al consumo humano y también al tráfico ilegal de especies. Y con esta acción están buscando evitar que desaparezca en su hábitat natural. Aquí le presentamos una buena iniciativa por la vida de la naturaleza. Con el objetivo de salvar a su especie de la extinción en el Amazonas peruano, más de 6.500 crías de tortugas taricaya fueron liberadas en la cuenca del río Cayerla y comunidades cercanas a la región como parte de uno de los mayores esfuerzos de conservación participativa en Perú. La tortuga taricaya, también conocida como tortuga de río con manchas amarillas, está clasificada como vulnerable por la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su liberación se llevó a cabo dentro del Parque Nacional de la Sierra del Divisor, entre los departamentos de Loreto y Ucayali, una región amazónica de alta biodiversidad. Este año hemos liberado más de 6.500 taricayas en el Parque Nacional Sierra del Divisor y su zona de amortiguamiento. Esta iniciativa es liderada por el Ministerio del Ambiente a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y tiene como finalidad recuperar una población de una de las especies que viene siendo amenazada. La iniciativa incorpora a las autoridades ambientales y locales, con escuelas comunitarias y organizaciones no gubernamentales. Parte de los esfuerzos incluyen la anidación de huevos en playas naturales y artificiales para protegerlos de la extracción ilegal, al ser una de las principales amenazas para la supervivencia de esta especie de tortuga. El gobierno de Finlandia está financiando la incorporación de pequeños bosques o áreas verdes en guarderías
para que los niños fortalezcan su sistema inmunológico. ¿Quieres saber cómo sucede esto? Aquí se lo presentamos. ¿Quién diría que la exposición al barro y plantas silvestres puede tener cambios positivos en la salud? En Finlandia, 43 guarderías han recibido financiación del gobierno para restaurar espacios naturales en sus patios y aumentar el contacto de los niños con la biodiversidad microscópica, como bacterias y hongos que habitan en la naturaleza. De acuerdo con los expertos, la salud de los seres humanos está ligada a nuestro entorno y a la salud ecológica del mundo que nos rodea, por lo que cada vez más guarderías cambian las colchonetas por áreas verdes en espacios libres. Pero en Finlandia, los jardines infantiles animan a los niños a ensuciarse de barro. Para que los niños tengan una interacción segura, las plantas, la madera muerta y la tierra son cuidadosamente seleccionadas por su beneficiosa microbiodiversidad. Además, se ha comprobado que los niños que juegan en jardines de infancia con vegetación presentan menos bacterias patógenas, como el estreptococo, un microorganismo que causa enfermedades, y defensas inmunitarias más fuertes. Los expertos señalan que una de las razones por las que tantas personas padecen alergias hoy en día es porque no estuvieron expuestas a los microbios presentes de forma natural en el ambiente durante su infancia, por lo que tener actividades en la naturaleza desde pequeño puede ayudar a mejorar el sistema inmune, la salud física, la salud mental y ayudarlos a conectar más con su entorno. En Nueva Gales del Sur, en Australia, drones con cámaras térmicas detectaron a koalas en lugares donde antes no se creía que existían, avivando la esperanza para la conservación de esta especie que se ha visto amenazada en los últimos años, especialmente por los incendios forestales que son cada vez peores por el calentamiento global. Aquí le presentamos la información. En Nueva Gales del Sur, Australia, drones con cámaras térmicas captaron imágenes de koalas en una zona en la que nunca antes se había documentado una población. El hallazgo presenta un avance esperanzador para la conservación de esta especie, que actualmente se enfrenta a múltiples amenazas. Los drones permitieron identificar por primera vez a 8 ejemplares en un área que es descrita como de difícil acceso, lo que lo convierte en un hábitat seguro para los koalas. Gran parte de este territorio es muy escarpado y aislado, con pocos senderos señalizados, lo que lo convierte en un lugar ideal para que los koalas se mantengan seguros y tranquilos. El proyecto forma parte de un estudio sobre enfermedades del gobierno de Nueva Gales del Sur, debido a que infecciones como la clamidia son responsables de hasta la mitad de las muertes anuales de los ejemplares en estado silvestre. Los expertos consideran que gracias a que esta pequeña población de koalas está tan aislada, existe la posibilidad de que esté libre de enfermedades. Sin embargo, muestras de excremento ya fueron recolectadas en la zona y enviadas para análisis, con el fin de conocer el estado de la población. El descubrimiento ocurre en un contexto de seria preocupación por la conservación de la especie. En el año 2022, el koala fue catalogado como en peligro de extinción en el estado de Nueva Gales del Sur, tras décadas de declive poblacional. Además de la disminución de ejemplares, muchas áreas de los ecosistemas ya no son aptas para los koalas, por la falta de agua y el deterioro del ecosistema, causado principalmente por el cambio climático y otras especies. Estos problemas, junto con su baja reproducción y los incendios cada vez más frecuentes, dificultan la recuperación de su población. Sin embargo, el reciente hallazgo ofrece una señal de esperanza. Identificar nuevas poblaciones, especialmente potencialmente libres de enfermedades, representa una oportunidad para fortalecer los esfuerzos de conservación y asegurar la supervivencia a largo plazo de los koalas en el sureste de Australia. Activistas en México están presionando para lograr implementar una ley llamada Ley Trasciende, con la cual se legalizaría el uso de la eutanasia en seres humanos, ya que de acuerdo a ellos, con esto morirían de manera digna casos específicos de personas que están sufriendo mucho por enfermedades terminales.
¿Usted qué piensa? ¿Si se debe aprobar o no esta ley? Tendría que ser un derecho para todas las personas. Activistas y organizaciones mexicanas presentaron la ley Trasciende ante el Senado en busca de legalizar la eutanasia y el derecho a una muerte digna en el país, mientras que la exposición Muerte Digna Ya fue inaugurada en la estación del Metro Cuatro Caminos de la Ciudad de México. La ley fue impulsada por la activista Samara Martínez, de 30 años de edad, quien vive con enfermedades graves con fragilidad progresiva. Asimismo, Samara forma parte de la exposición en donde comparte su testimonio de lucha por una muerte digna, que vive en carne propia, al padecer de una enfermedad renal que la mantiene conectada a una máquina de diálisis por 10 horas diarias. La propuesta plantea reformar la Ley General de Salud en México para permitir la eutanasia o ayuda médica para morir, así como el Código Penal Federal, para que no se criminalice la decisión autónoma y libre de los pacientes terminales. Martínez declaró que no busca promover la muerte, busca humanizarla, que ningún mexicano o mexicana tenga que morir con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, y que morir con paz también es un derecho. Los activistas que llevaron la propuesta al Congreso están detrás de la exposición didáctica inaugurada recientemente en el metro de la CDMX, que tiene como objetivo generar conciencia sobre el derecho a una muerte digna. Asimismo, también muestra un diagnóstico de la legislación de la eutanasia en el mundo, en donde 22 países despenalizaron o están en proceso de legalizar el suicidio asistido, como España, Colombia, Ecuador, Canadá y el más reciente, Uruguay. La exposición permanecerá por 2 meses en la estación Cuatro Caminos, donde transitan 3 millones de personas al mes. Posteriormente se irá trasladando a otras estaciones del subterráneo de la Ciudad de México. Por su parte, el director de cine, Rodolfo Santamaría Troncoso, quiso plasmar la dificultad del proceso de cómo es que uno quiere morir en su documental El Último Viaje, un testimonio sobre cómo nos cuesta soltar a nuestros familiares cuando la muerte es inevitable. El cineasta dijo: a todos nos va a llegar la muerte, y vamos a tener que ver cómo la enfrenta algún familiar. La muerte siempre es dolorosa, cuando de pronto se acaban los opioides, cuando la morfina y el fentanilo ya no son suficientes, pues bueno, la muerte es una opción. Hasta el momento, el artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud en México prohíbe la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. Al regresar de esta pausa le vamos a presentar un análisis matemático con el cual no se puede desmentir que el objeto interestelar 3I Atlas se trata efectivamente de algún tipo de tecnología extraterrestre surcando en nuestro sistema solar. No se lo vaya a perder al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora le presentaremos cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a predecir desastres naturales con varias horas de antelación, ya sean erupciones volcánicas o derrames que contaminen cuerpos de agua. Aquí todos los detalles. 2 innovaciones realizadas con inteligencia artificial demuestran el potencial que tiene esta herramienta tecnológica ante desastres ambientales. Por un lado, un proyecto desarrollado por científicos de Polonia monitora la salud del agua y alerta tempranamente acerca de sucesos ecológicos, mientras que una investigación española ha creado un sistema capaz de predecir erupciones volcánicas horas antes de que ocurran. El proyecto WaterSense recientemente fue reconocido por el Premio Global de Sostenibilidad del James Dyson Award. El dispositivo es una plataforma flotante que monitorea en tiempo real la calidad del agua en ríos y lagos. Además, cuenta con un algoritmo de inteligencia artificial
que alerta antes a los científicos acerca de sucesos como vertidos de aguas residuales. Envía datos a la nube, donde nuestros algoritmos de inteligencia artificial patentados procesan la información y predicen parámetros de calidad del agua con hasta 72 horas de antelación. Esto permite tomar decisiones críticas para, por ejemplo, predecir y actuar antes de que ocurran desastres ecológicos y así salvar vidas, no solo humanas, sino también la naturaleza y el ecosistema. Por otro lado, científicos de la Universidad de Granada, junto con expertos de México y Nueva Zelanda, han desarrollado un método basado en inteligencia artificial que permite anticipar erupciones volcánicas con hasta 12 horas de antelación. El sistema analiza parámetros sísmicos para identificar patrones que comúnmente ocurren antes de erupciones volcánicas. Estas innovaciones demuestran cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta clave en la protección del medio ambiente y la prevención de desastres naturales. Tanto el monitoreo de la calidad del agua como la predicción anticipada de erupciones volcánicas representan un avance que no solo favorece a la investigación científica, sino que también contribuyen a la toma de decisiones más rápidas y eficaces frente a amenazas ambientales. A partir del día de hoy y los siguientes días, no se vaya a perder a nuestra luna, que se encuentra en uno de sus puntos más brillantes del año, con el cual la han bautizado como la luna Castor. ¿Quiere saber por qué le pusieron este nombre? Aquí se lo presentamos. ¿Sabías que en noviembre puedes ver una de las lunas más grandes y brillantes de todo el año? Se trata de la llamada Luna del Castor, y no solo tiene un nombre curioso, también una historia fascinante detrás. Este miércoles 5 de noviembre, nuestro satélite natural alcanzará su punto más cercano a la Tierra, a unos 356,000 kilómetros, lo que la convierte en una superluna, por lo que la veremos hasta un 14% más grande y un 30% más luminosa de lo habitual. Pero, ¿por qué se llama Luna del Castor? El nombre proviene de antiguas tribus nativas de Norteamérica que asociaban esta época con el momento en que los castores se preparaban para el invierno, reforzando sus madrigueras antes de que el frío congelara los ríos. También era la señal de que los humanos debían hacer lo mismo, refugiarse y acumular provisiones. Curiosamente, noviembre también coincide con lluvias de meteoros, como las Táuridas y las Leónidas, así que el cielo estará especialmente animado estos días. Aunque el brillo de la superluna puede dificultar ver algunas estrellas fugaces, el espectáculo igual vale la pena. Además, esta será la penúltima superluna del año, así que si te gusta la fotografía o simplemente admirar el cielo, no te la pierdas. No necesitas telescopio, solo un buen lugar sin luces y un poco de paciencia. Te invitamos a que esta noche salgas, mires hacia el este y disfrutes de este asombroso fenómeno natural, una luna más grande, más brillante y con nombre de castor. El objeto interestelar 3I Atlas sigue desconcertando a los astrónomos del mundo. Pero las matemáticas no mienten, es por ello que le vamos a presentar un análisis matemático con el cual podemos estar seguros de que este se trata de un objeto que no es natural y que está visitándonos en nuestro sistema solar. Las matemáticas no mienten. El objeto interestelar 3I Atlas ha desconcertado a los astrónomos por su comportamiento poco convencional. En lugar de perder velocidad al alejarse del Sol, como dicta la gravedad, muestra una aceleración ligera y sostenida que no puede explicarse únicamente por la presión solar ni por la expulsión de gases típica de los cometas. No podemos ignorar lo que están diciendo astrónomos serios, como lo es el Dr. Avi Loeb, director del Departamento de Astronomía en la Universidad de Harvard. No podemos mirar hacia la otra dirección. Entonces, nos hemos de preguntar, ¿cómo podríamos comprobar que Atlas no se comporta como un cometa tradicional de acuerdo a las matemáticas? Con un diámetro estimado de hasta 6 kilómetros y una masa de aproximadamente
3.3 por 10 a la 13 kilogramos, que son aproximadamente 33,000 millones de toneladas, la aceleración observada implicaría una fuerza que la simple evaporación de gases no podría generar. La velocidad y reacciones inesperadas de desgasificación lo convierten en un fenómeno fuera de lo común. Observatorios de la NASA, el Hubble Space Telescope y otras agencias internacionales, y de acuerdo a un comunicado por parte de la agencia que monitorea asteroides cercanos a la Tierra, están trabajando conjuntamente para seguir de cerca el objeto y medir con precisión su velocidad, dirección y cualquier signo de actividad, con el fin de comprender por qué Atlas no se comporta como un cometa convencional. La combinación de su masa, aceleración y ausencia de emisión visible de gases sugiere que los mecanismos típicos de propulsión cometaria no son suficientes para explicar su impulso adicional. Las matemáticas dicen que la aceleración de este objeto sobrepasa el umbral de velocidad para salir de la fuerza gravitacional del Sol y que se está aplicando velocidad adicional a lo que expresa la fórmula matemática. Una simple forma de mostrar por qué Atlas no encaja es comparando su aceleración con la ley de gravitación de Newton para cometas. En otras palabras, la aceleración real de Atlas al alejarse del Sol fue mayor de lo que esta fórmula predice para un cometa, lo que comprueba matemáticamente que Atlas no es un cometa. Aparte, 3 hechos llaman poderosamente la atención. Viaja perfectamente alineado con el plano eclíptico, una coincidencia de menos del 0.2%. Acelera de manera inesperada después de su perihelio, que es el momento que más cerca estuvo al Sol, y emite pulsos de luz que parecen seguir la secuencia de Fibonacci, lo que para algunos podría ser la firma de algo mucho más avanzado de lo que la ciencia actual puede explicar. Tal vez es una manera de irnos preparando sutilmente para aquel día cuando lleguen civilizaciones de otras partes del universo a visitar al planeta Tierra, ya que, después de todo, las matemáticas son el único idioma a través del cual nos podríamos comunicar con una civilización extraterrestre avanzada. Las matemáticas no mienten. En una base militar de Bélgica, en donde resguardan armas nucleares de los Estados Unidos, registraron por 2 noches consecutivas el paso de supuestos drones. Este mismo fenómeno ocurrió en el aeropuerto de Bruselas, en donde tuvieron que cerrar el espacio aéreo por varias horas, debido a estos objetos que hasta el momento no han sabido explicar de qué se tratan. Aquí la información. La invasión de objetos voladores no identificados sobre instalaciones de alta seguridad en Europa continúa, sin que las autoridades civiles o militares puedan evitarlo. La última de estas misteriosas incursiones ocurrió durante la mañana de este miércoles, cuando cientos de viajeros que esperaban volar desde el aeropuerto de Bruselas-Zaventem permanecieron varados, tras la cancelación de 54 vuelos como consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo por la presencia de objetos voladores en las proximidades de la terminal. El aeródromo, que anunció la interrupción del tráfico aéreo en 2 ocasiones durante la pasada noche, por razones de seguridad, reanudó paulatinamente su actividad este miércoles, con decenas de vuelos retrasados y la cancelación de 22 vuelos salientes de la capital belga y otros 32 entrantes. Incursiones que no se han podido evitar, a pesar de que el pasado 2 de noviembre, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Franky, anunció que se reportaron múltiples objetos durante la noche sobre una base militar que se cree alberga armas nucleares tácticas estadounidenses por segunda noche consecutiva. El funcionario calificó el incidente como claro ataque contra las instalaciones. Asimismo, el ministro belga indicó que la tecnología antidrones resultó inútil contra los objetos voladores y ni los helicópteros, ni las patrullas de la policía fueron capaces de alcanzarlos. Se utilizó un inhibidor de drones, pero sin éxito. Un helicóptero y vehículos policiales persiguieron el dron, pero lo perdieron de vista tras varios kilómetros. Objetos que se insiste en llamarlos drones, pero que poseen capacidades extraordinarias, como el incidente ocurrido entre los pasados 22 y 23 de septiembre, cuando la alarma antidrones del aeropuerto de Oslo, Noruega, estuvo inoperativa durante 19 horas, mientras era invadido por enormes objetos voladores.
Incursiones que no han cesado desde que se hicieran públicos los informes de numerosos ovnis que se observaron sobre la base militar Langley de la Fuerza Aérea en el estado de Virginia a finales del 2023, y que de acuerdo con el general retirado de la Fuerza Aérea Mark Kelly, eran enjambres de objetos no identificados del tamaño de camionetas y alcanzaban velocidades de hasta 160 km por hora. También las autoridades estadounidenses afirmaron que los objetos mostraban luces de colores e intermitentes, además de no verse afectados por las más modernas tecnologías antidrones, tanto de la NASA como de la Marina. También el Aeropuerto Internacional de Berlín tuvo que suspender todos los vuelos por espacio de 2 horas el pasado 1 de noviembre por la presencia de objetos voladores de origen desconocido. Ahora, el ministro de la Defensa de Bélgica, Theo Franky, anunció la presencia de múltiples objetos voladores sobre una base militar que alberga armas nucleares estadounidenses y que ni la más reciente tecnología antidrones pudo afectarlos. No olvide que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales, ahora también en nuestros nuevos canales de YouTube, los cuales los pueden encontrar en nuestro canal principal, Maussan Televisión, de YouTube, para que siga disfrutando de su contenido favorito con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.